Lo dijo en la primera hora. 7:14 en la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos, le envío un saludo fraterno, cariñoso, afectuoso a Judith Mogollón. Me dice, enviar saludo de aniversario 50 a la empresa que me cobijó por 36 años que trabajé allí y me jubilé. Le envío un abrazo, querida Judith, y también pues el aniversario de la empresa. Durante usted trabajó 36 años, toda su vida, tremendo, tremendo. Bueno, gracias justamente por compartir ese mensaje, por la interacción además que tenemos de nuestra audiencia a través de nuestras frecuencias en señal abierta. Estamos en internet por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Habíamos tenido en la primera parte del noticiero un problema técnico con la internet, pero luego ya lo logramos solucionar. Así que seguimos todo ok ahora mismo. Habrá, digamos, todo ok aquí en la radio con el internet. Pregunto, ¿todo ok en la asamblea? ¿Todo bien en la asamblea ya o no? ¿O todavía hay más capítulos que contar de esta serie que me parece comenzó el 24 de febrero, cuando se apeló por primera vez la presidencia de Guadalupe Llori o la conducción de Guadalupe Llori de la sesión? Cito la fecha del 24 de febrero, porque ese día es cuando le apelaron la presidencia, la presidenta Llori suspende la sesión, abandona la sesión, apagaron las luces del pleno, les apagaron los micrófonos. Y ese día, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de seguridad, ese día estaba previsto el primer debate del proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza. O sea, me acuerdo clarito de la fecha. Basado, febrero, marzo, abril, mayo. 3 meses y medio, más o menos, de estos episodios en la Asamblea Nacional. Guadalupe Llori ha sido destituida por el Pleno de la Asamblea, una decisión política cuya característica jurídica está siendo discutida. Los legisladores de la bancada de Acuerdo Nacional, o sea, aquellos que representan o son cercanos al gobierno, y el propio gobierno a través del ministro de Gobierno y del consejero Diego Ordóñez han manifestado públicamente su rechazo al accionar de la Asamblea. Dialoguemos con Pedro Zapata, les propongo ahora mismo. Él es asambleísta de la región insular de Galápagos por el Partido Social Cristiano, y le hemos invitado, además de su condición de legislador, en atención a que presidió la comisión pluripartidista ad hoc que fue integrada para sustanciar la denuncia de su coidiario, el asambleísta tungurahüense Esteban Torres Cobo, en contra de la, hasta el martes, presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, gracias también por la invitación y estamos aquí a las órdenes. Gracias. A ver, quiero empezar justamente por la discusión jurídica que se ha generado. ¿Fue o no legal, jurídico? Porque uno entiende que la Asamblea es un ente político, pero no por eso tiene que tomar decisiones antijurídicas. ¿Fue o no jurídico el procedimiento empleado el martes para destituir a la presidenta Guadalupe Llori? Pedro Zapata. Totalmente legal, totalmente jurídico, por las siguientes razones principales, ¿no? Lo uno es que había un informe final presentado por la Comisión Pluripartidista ad hoc, que efectivamente me tocó presidir, y un informe donde se recomendaba la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Un informe que fue, de paso, aprobado por unanimidad de los 5 integrantes. Es decir, este documento, que es público, tenía y tiene el valor jurídico para que pueda ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Es más, si nos remitimos a la resolución del juez que resolvió sobre el tema de medidas cautelares, jamás se refiere, ni siquiera invoca el informe. Por lo tanto, ni siquiera allí es sometido a algún tipo de cuestionamientos. Por lo tanto, el valor jurídico nunca lo perdió. A pesar de que el juez resuelve el 27 de mayo y el informe final se presenta a presidencia de la Asamblea Nacional el 25 de mayo. Es decir, nunca observó nada del informe, que creemos pudo haberlo hecho, pero evidentemente el análisis que hace es totalmente torpe por parte de este juez. De modo que en el campo ya de control político,
La Asamblea lo que hizo es pronunciarse en ese sentido, con la destitución, y allí hay una figura que usualmente no se recurre por lo regular dentro de las sesiones. Mucho se habla del cambio del orden del día, dice, pero es que no podían cambiar el orden del día, no. Esa sesión, la 700... O sea, no se podía incorporar un nuevo punto porque era continuación de sesión y la ley orgánica de la función legislativa no lo permite. Correcto. Eso se puede hacer en una nueva sesión, donde antes de que canten el himno nacional, ahí se puede incorporar cambios en el orden del día. Lo que la gente no recuerda es que la 772, usted bien lo recordó, a propósito, fue la sesión que se incidentó. La 772 no fue la del 24. No, esa no fue la del 24. No. Creo que fue la 766, si no me equivoco, que fue la que se incidentó por la apelación. Finalmente se dio paso en la 766 a cambiar el orden del día para la conformación de la comisión como efectivamente ocurrió. Entonces, cuando usted propone una moción nueva, tiene que referirse a los puntos que se trataron en esa sesión. Y eso es lo que sucedió con el moción previa, que se llama, sí, que es la figura que se utilizó para proseguir en la sesión donde finalmente con 81 votos se destituyó a la presidenta de la Asamblea Nacional. Asambleísta, si bien ustedes ya han alegado que ha habido injerencia por parte de la justicia en estos actos en el legislativo, lo cierto es que había una medida cautelar que fue concedida a propósito justamente de la comisión pluripartidista y en el sentido de que el Pleno no pueda conocer o que no debía conocer el informe que recomendaba la destitución. ¿Se desconoció aquello, esas medidas cautelares? A ver, el máximo órgano del Poder Ejecutivo de la primera función del Estado es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que hacer lo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución nos ampara. Hay un antecedente que quizás también se ha pasado por alto en el análisis, como es el caso del ex asambleísta Villamar. Casi fueron en las mismas condiciones. Es decir, hubo un informe, qué casualidad, un informe previo jurídico también del coordinador de ese entonces, que sigue siendo coordinador de la Asamblea, el doctor Salazar, y él dice que no, que eso es temporáneo y que por lo tanto es inaplicable y no sé qué término jurídico más utiliza. Y por eso es que procede en ese entonces, aún con medidas cautelares existentes a favor del exasambleísta Villamar, la Asamblea se reúne y procede a su destitución y no ha pasado absolutamente nada, porque esto es lo que les responde. Nosotros hacemos un control político sobre la base también de lo que internamente hay informes, hay todo lo que usted quiera. Si esto no va a pasar, y lo más vergonzoso de esto es no solamente la intromisión flagrante de otra función del Estado, como en este caso la función judicial, sino que la presidenta invoque esa intromisión, que es lo más grave, y asambleístas invoquen esa intromisión. A la presidenta le corresponde defender al poder que ella representa como presidenta y no hacer las cosas exactamente al contrario. Si lo que hay que fustigar es la intromisión de la función judicial, no puede ser pues que la presidenta y algunos legisladores se presten para precisamente permitir la interferencia. De manera que lo nuestro es absolutamente legal. Hay medidas cautelares, cierto, yo le acabo de responder una. El informe de la comisión es totalmente legal, es un documento público, tiene un valor jurídico, fue propuesto y fue informado más bien o puesto en conocimiento de la presidenta, así como a los 137 legisladores. ¿Pero qué va a pasar luego si es que en el ámbito de la justicia existe algún pronunciamiento precisamente a propósito de esas medidas cautelares que ya fueron concedidas? Hacia allá más o menos iba mi pregunta. Mire, nosotros como Asamblea debemos adoptar las acciones que nos correspondan. Yo ayer escuchaba a algunos constitucionalistas hablar sobre el problema que tiene hoy el Consejo de la Judicatura con la Corte Constitucional Nacional de Justicia, ¿no? Perdón. Y allí lo que decían es algo, que hay 2 miembros del Consejo de la Judicatura que deben ser llamados a juicio político directamente porque se han robado funciones con la suspensión del presidente. Entonces, cuando esto sucede, sí, la Asamblea Nacional es el máximo organismo y puede entrar a ejercer la potestad constitucional de fiscalización y control político.
Pero entonces acá, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Y por qué tenemos que un juez de una instancia menor, claro, debería estar sobreprotegido para que haya tomado semejante decisión que además es ridícula, y le puedo explicar por qué es ridícula? Por ejemplo, cuando se refiere a Peter Calo, que es el movimiento Pachacú, decir que tenía que ser la bancada, que tenían que ser los dirigentes. Señores, si ustedes querían dirimir en este caso, ¿por qué no le preguntaron en 5 minutos al CNE si el asambleísta Calo es o no es del partido? La respuesta hubiese sido simple. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo conocí la sentencia del juez con las medidas cautelares el viernes, y leyendo esta parte que usted dice, a mí me pareció una aberración jurídica, a mí en lo personal. Me pareció una aberración jurídica porque hay no más que leer el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde no dice que son las bancadas las que tienen que proponer a los candidatos. Dice comisión pluripartidista, y se entiende que al ser pluripartidista tiene que haber representantes de diversas vertientes políticas. Incluso el asambleísta John Vinuesa tenía el derecho de estar en la comisión porque él no es que no representaba ninguna organización política, él llegó por una organización política a ser legislador por la provincia de Chimborazo. Pero el tema es el siguiente: más allá de que a mí me puede parecer que es una aberración, a usted también considera que esas medidas cautelares son antijurídicas, etcétera, pero hay una resolución de un juez. Se supone que esa resolución del juez está en firme y había que respetarla. No hay el riesgo de que se haya cometido una infracción de carácter legal al no respetar una disposición de autoridad competente, en este caso un juez, que le ordenó a la Asamblea Nacional que no conozca el informe que ustedes en la Comisión Pluripartidista elaboraron para recomendar la destitución de Guadalupe Llori, asambleísta. Bueno, primero, sí, este es un país de riesgos, no solamente de riesgos naturales, sino de todo tipo de riesgos. Así estamos viviendo. Segundo, verá, en la resolución del juez tampoco se notifica a los 137 asambleístas. Y eso es un error de procedimiento también de lo que se ha observado. Sí, habla de la Asamblea y de la presidencia de la Asamblea Nacional, habla del Pleno, pero no notifica a ningún legislador, a más de los dos que fueron los que presentaron el escrito, como es el asambleísta Quispe y la asambleísta Sánchez. La asambleísta Sánchez y Marlon Santi, que no es de la Asamblea. De modo que por ahí también hay otro vacío. Lo segundo es que ya se ha pedido la revocatoria de esa resolución por parte de algunos legisladores. No es que esa resolución está allí y nosotros no la hemos tomado en cuenta, no. Tendrá que seguir su proceso, pero tampoco el juez puede quitarle la potestad constitucional que tiene la Asamblea en el control político y en la parte político de pronunciarse sobre un informe, repito, porque esto es importantísimo. El informe tiene todo el valor jurídico y tenía todo el valor jurídico como documento público ya para ser conocido en la Asamblea. Recordemos las 3 instancias que se dan en los órganos de la Asamblea Nacional. El órgano calificador, que el propio Procurador General de Estado se refirió, que es el CAL, fue calificado. El órgano sustanciador, que fue la comisión creada, la comisión pluripartidista que remitió el informe final, y el órgano que resuelve o que decide, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Si ese documento que nosotros elaboramos tiene todo el valor jurídico, nunca fue cuestionado en su conjunto, entonces el Pleno de la Asamblea lo que hizo es conocer, resolver sobre el tema, y ahí está. Aunque haya habido una prohibición de un juez mediante medidas cautelares. Una prohibición de un juez que ilegalmente e inconstitucionalmente actuó en contra de otra función del Estado y en cuestiones internas políticas de la Asamblea Nacional. ¿Quién define, asambleísta Zapata, que la actuación del juez fue inconstitucional, fue ilegal y es una intromisión sobre la situación de la Asamblea? Ojo, yo coincido con su criterio. O sea, a mí me parece que el juez, tanto en la primera acción de protección que le concedieron a la presidenta, cuando en este caso de las medidas cautelares, los jueces se han extralimitado en sus funciones. Pero mi pregunta es, nos guste o no nos guste, aunque usted y yo estemos de acuerdo en eso, hay una decisión. Correcto. ¿Quién califica que esa decisión es inconstitucional? Hay un procedimiento que está establecido. ¿Cuál es? Que hay que pedir la revocatoria, como efectivamente se ha revocado, se ha pedido la revocatoria. Pero había que esperar entonces la revocatoria. Había que esperar, pero eso continúa, como se dice en derecho, en cuerda separada. Nosotros tomamos una decisión constitucional y legal con la destitución de la expresidenta Llori.
Lo otro es que si eso todavía no está de acuerdo para las partes, por decirlo así, todavía se puede apelar. De manera que eso sigue un procedimiento legal, pero mientras tanto, simplemente lo que hizo la Asamblea con los poderes que tiene, que está investido, el Pleno de la Asamblea, es, reitero esto, un informe que tiene el valor jurídico, que nunca fue cuestionado por nadie, ni por el propio juez de Marras. Entonces, se pronunció sobre aquello. Solamente una cosa Son adicional, 81 votos. Solamente una cosita, Belkis, perdón que te interrumpa, colega y amiga. John Minuesa está en sintonía, compañero suyo de la comisión, y me dice, eso es clave. Si no comunican las medidas cautelares, estas no existen y no pueden cumplirlas. Termina siendo así, con base en lo que usted Lo está que le dije diciendo. hace un rato. Sí. Es decir, ninguno de los legisladores fuimos notificados con aquello. Ni siquiera la presidenta. Porque en la resolución dice, a la presidencia. Y luego solamente se notifica a los 2 legisladores. Nosotros nunca fuimos notificados. A nosotros como comisión era imposible que se nos notifique por una Porque razón. ya no existía la comisión. No existíamos. Con el informe del miércoles 25, nosotros automáticamente, no solamente por la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, sino que así son las comisiones ad hoc, pues. No son comisiones permanentes, no es el comité de ética. Por lo tanto, lo actuado por la Asamblea Nacional está de acuerdo, apegado a la Constitución, a la ley y a nuestra ley. Porque esto es de control político, esto es lo que la gente se olvida. Esto es una decisión política sobre la base de un procedimiento que también está establecido en el artículo 18 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bueno, yo lo que iba a preguntar es por qué no esperar a que se siga el procedimiento justamente a propósito de este pedido de revocatoria y todo, pero sobre lo que ustedes señalaron en el sentido de que no fueron notificados, ahí no procedía entonces más bien que se notifique a todos los asambleístas. Pero por supuesto, eso debió haber hecho el juez. Y eso es lo que hicimos nosotros con el informe final. Notificamos a la presidenta, notificamos a los miembros del CAL, notificamos a la Secretaría General, al prosecretario general y a todos los asambleístas con el informe, que es lo que procede. Hay un documento que yo sí lo vi el día martes, suscrito por Guadalupe Llori, donde les dirige a todos los otros 136 legisladores, y en el documento se ve ahí los nombres de los 136 6 legisladores. páginas aproximadamente. Claro, solamente con los nombres, Solo con los nombres. donde les notifica y les dice, señores, hay unas medidas cautelares que están vigentes, por lo tanto no voy a convocar a la sesión para que se conozca el informe de la Comisión Pluripartidista. ¿Ese documento no bastaba o sí, asambleísta? A ver, se dieron cuenta del error del juez, que no notificó a los legisladores seguramente, y por eso procedieron a hacer algo que tampoco tienen la potestad de hacerlo la señora, porque ella no es la juez. El juez debió habernos notificado a todos. Entonces, tratando de cubrir ese vacío, seguramente lo hizo. Yo le respondí también con otro memorando y le dije que eso no tenía ningún valor jurídico. El valor jurídico que tiene es el informe, y lo que está hecho no tiene ni siquiera valor administrativo, menos efecto jurídico o consecuencia jurídica. De manera que lo que se conoce esto en Galápagos eran pataleos de ahogado nomás. Si habría existido notificación por parte del juez asambleísta, ¿eso habría impedido lo que ocurrió el día martes o aún así se habrían mantenido en esa decisión de presentar esta moción previa para que el Pleno conozca el informe y proceder con la destitución? Posiblemente hubiese cambiado los escenarios o el escenario, pero lamentablemente así está. Así está la resolución del juez y a nosotros nos pide, esto es lo que tampoco se entiende como comisión, el 27 se nos pide ya que nos abstengamos de seguir conociendo la sustentación. Nosotros ya terminamos el 25 de mayo con el informe final y el juez nos pide el 27 que detengamos todo el trabajo que estamos haciendo. O sea, totalmente descabellado. Por eso es que se dice también en el argumento jurídico, ese es extemporáneo. Asambleísta Zapata, para finalizar, ¿qué va a pasar si le conceden la acción de protección a Guadalupe Llori y disponen o se dispone por la vía de un pronunciamiento judicial su restitución como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, esperemos que no pase eso. Ya, pero ¿qué va a pasar si ocurre? Es un elemento, un supuesto no consentido. Un posible escenario. Sí, es un escenario. Es un escenario probable. ¿Estarán dispuestos a acatar o qué va a pasar ahí? Eso habrá que analizarlo ya al interior de todos los bloques, supongo, y ver qué es lo que pasa. Pero si eso sería así, la telenovela no ha terminado entonces. Correcto.
Pedro, gracias por el tiempo. Gracias también, muy amable. Gracias a Pedro Zapata, asambleísta de Galápagos por el Partido Social Cristiano, quien presidió la comisión pluripartidista ad hoc que se encargó de sustanciar la denuncia contra la, hasta el martes, presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, documento que sirvió como insumo para la destitución del cargo de Guadalupe Llori. Veamos qué pasa con esta telenovela. 7:34. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.